Gloria al Señor. ¿Ya encontrado la cita bíblica? San Juan capítulo 7, versículo 10 adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: este es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hasta ahí nomás, vamos a orar, levanta su mano para Dios, oremos. Comienza así: gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender y comprender tus palabras, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios mío, Padre eterno, Padre celestial, a entender tu doctrina, Señor. Tu palabra dice que el que se extravía y no persevera en la doctrina del Señor Jesucristo no tiene ni al Padre ni al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Ayúdanos a obedecer tu palabra, mi Dios. En el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice la congregación de la Iglesia Pentecostal La Cosecha aquí en todo lugar. Bendice la cadena de Radiovisión, Señor, los oyentes de la radio, Señor. Ayuda a entender y comprender tu sabiduría de lo alto, mi Dios. Que tu palabra no regrese vacía. Unge a tu siervo con el poder del Espíritu Santo. Unge a tu siervo con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Desciende el fuego del Espíritu Santo, desciende, Señor. Unge a tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprende espíritu de oposición. Salgan demonios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento. Siéntense todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Hoy día lunes, gloria al Señor, 2 de julio del año 2018. Amén. Todos los lunes en este lugar nos reunimos a partir del mediodía para adoctrinar al pueblo de Dios, obedeciendo lo que el Señor Jesús dice. Gloria al Señor. El Señor Jesús dice en San Mateo 28, versículos 19 y 20: id por todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que hacemos los días, enseñarle a los discípulos guardar todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Porque eso dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con su iglesia hasta el fin del mundo. El fin del mundo no acontece todavía, por tanto, Él está aquí con nosotros. Amén. Cuando venga el fin del mundo, nos vamos con el Señor. Porque estamos nosotros en este mundo, pero no somos del mundo. Y cuando Jesús venga en las nubes a arrebatar su iglesia, desaparecemos del mundo. Salimos del mundo, dejamos de estar en el mundo para anunciar las maravillas de Dios. Gloria al Señor. Y se acabó la gracia. Y nos vamos con el Señor y el mundo se queda aquí para recibir la retribución de Dios, para recibir su propia medicina,
para que reciba todo lo que sembró y no quiso arrepentirse de sus pecados, no quiso aceptar al que Dios el Padre envió para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todos los que rechazaron al Señor Jesucristo y se acabó la gracia se quedan aquí en la tierra para recibir la retribución de parte de Dios, los juicios de Dios, lo que está declarado en el libro de Apocalipsis y en muchas partes de los profetas. Y a su nombre. Por eso que nos reunimos aquí todos los lunes al culto de doctrina, porque queremos ser salvos. ¿Cuántos quieren ser salvos? Para ser salvo, acepta a Jesucristo, se bautiza en un río en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, los días lunes nos reunimos como pueblo de Dios, del nuevo pacto en la casa de Dios, para recibir la enseñanza del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hoy día, por ejemplo, estamos recibiendo aquí la enseñanza que el Señor Jesucristo nos deja, pero dice, pero después que sus hermanos habían subido. El Señor Jesús tenía hermanos. Oyente católico, usted que está recibiendo doctrina de demonios, lea la Biblia. Gloria al Señor. Jesús tenía hermanos y hermanas. José y María tuvieron hijos e hijas. El primogénito se llamó Jesucristo. Él no nació de padre y madre, sino solamente de madre, una madre que era virgen, que el Espíritu Santo engendró en ella. Y José no la tocó hasta que nació el Señor Jesús y cumplió los días de la purificación conforme a la ley de Moisés. Luego el Señor Jesucristo fue presentado en el templo a Dios, dice la Biblia. Y luego, gloria al Señor, José y María vivieron una vida de esposo y de esposa y tuvieron hijos y tuvieron hijas. Y el Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y por si acaso estos hermanos y hermanas no sabían ni creían que Jesús era el Salvador, el Mesías. Los únicos que sabían era José y María. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. La Biblia dice que sus hermanos no creían en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aquí dice la palabra de Dios, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Gloria al Señor. Aleluya. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Así le decían de Jesús, preguntaban, aquel que predica, que hace milagros, que hace gritar a los demonios, que sana a los leprosos, abre los ojos a los cielos, ¿dónde está? Ya estaba la fama. ¿Por qué? Por las señales, por los milagros. Gloria al Señor. ¿Dónde está aquel? Aleluya. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Unos de los que estaban allí decían, él es bueno. Aleluya. ¿Quién vive? Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Gloria al Señor. De eso también van a decir de nosotros. ¿Cuánto dirán? No, ese pastor Córdoba está engañando al pueblo. Pablo dice que parecemos engañadores, pero somos veraces. Porque sí parecemos engañadores. Gloria al Señor. Pero no somos engañadores, somos veraces. El mismo Señor Jesucristo también parecía que engañaba al pueblo. Unos decían, Él es bueno. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Lo mismo acontece con la iglesia Pentecostal Cosecha. Ahora, mayormente, ¿quiénes son los que dicen, reconocen a un nombre de Dios? Son los que no conocen a Dios, que no leen la Biblia. ¿Me entiende? ¿Y quiénes son esos que dicen, engaña al pueblo? Los falsos profetas, los de las otras iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo reprendía el pecado. Aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha también reprendemos al pecado. Y hay pastores de otras iglesias que se llaman evangelistas y diferentes denominaciones que eso no les gusta. Y así también en aquellos tiempos no les gustaba lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Se vive? A su nombre. Gloria al Señor.
Pero ninguno hablaba abiertamente él por miedo a los judíos. Siempre los que hablan mal de la obra de Dios son miedosos, cobardes. Y el cobarde no va a la vida eterna. Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso usted no sea cobarde. De repente usted quiere hablarle a alguien, pero tiene miedo. Recuerde lo que dice la Biblia, que los cobardes no entran a la vida eterna. Hay que estar dispuesto a morir. El Señor dice: el que haya su vida la va a perder, y el que pierda su vida por causa del Evangelio la va a salvar. Y el que habla del Señor Jesucristo no pierde su vida sino más, mientras que Dios no permite que esa persona muera. Gloria al Señor. Más bien, cuando usted tiene miedo, muere antes, porque eso es el Señor. Aleluya. El que haya su vida la va a perder. Tienes miedo y por miedo no hablas del Señor Jesucristo, la vas a perder a tu vida. No tienes miedo a perder tu vida y hablas del Señor Jesucristo, no la vas a perder. Te va a prolongar tus días aquí en la tierra y también vida eterna. Gloria al Señor que vive. A su nombre. Dice la palabra de Dios: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿La fiesta de qué? De los tabernáculos, que cada año la hacían. Gloria al Señor. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? La gente, los judíos, sabían que Jesús nunca había ido a un colegio. ¿Para qué iba a ir a un colegio si Él es Dios? Él es el que enseña. Él es Dios. Él nunca había ido a un colegio. Y los judíos se quedaban maravillados. Este nunca ha estudiado, y cómo sabe todas estas cosas. Porque Él es Dios. Pues ya su nombre. Gloria al Señor. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Igual hacemos aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha. La doctrina que el pastor Córdoba reparte aquí no es del pastor Córdoba, ni de algún mortal. Es la doctrina del que me envió, que hizo los cielos y la tierra. La doctrina del Padre. ¿Quién vive? La doctrina del Padre. Gloria al Señor. Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo mismo digo yo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que se molesta con esta doctrina no se molesta con el pastor Córdoba, sino con Dios. No ofende al pastor Córdoba, sino ofende a Dios. Porque yo no hablo mi propia doctrina, sino hablo la doctrina del que me envió. Los apóstoles sí tenían su propia doctrina. Aquí en la Biblia hay dos doctrinas: una de los apóstoles y otra de Jesucristo. ¿Quién vive? En esa doctrina los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús. En esa doctrina los apóstoles daban comida a la gente, y esa no es la doctrina de Cristo. ¿Para qué hacen eso? Para ser vistos por los hombres. Qué buenos son estos. Aleluya. ¿Quién vive? Dios no nos ha llamado para que demostremos a los hombres que somos buenos, porque bueno no hay ninguno primeramente. El apóstol Pablo, que vino después, él dice: si yo tratara de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Pues busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios. ¿Qué tengo que hacer? No buscar nuestro favor, que digan qué bueno es este. Que la gente lo diga, sí, bueno, es cosa de ellos, pues yo no busco que estén diciendo qué bueno soy yo. Qué bueno es Dios, sí, porque Dios es bueno. El mismo Señor Jesucristo, cuando alguien le dijo: maestro bueno, Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, no hay ninguno en la tierra. Ya su nombre. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús no hablaba por su propia cuenta. Él incluso decía: los milagros que yo hago no son míos. El que me envió y está conmigo, Él hace los milagros. Yo en el Padre y mi Padre en mí. Y yo no hago los milagros por mi propia cuenta. El Padre que está en mí, Él es el que hace la obra. Y a su nombre.
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Una cosa es buscar su propia gloria y eso no es verdadero, y otra cosa es buscar la gloria de aquel que le ha enviado. Jesús hacía eso. Él en una oportunidad, los hombres le rendían gloria a Jesús, ¿ya? Pero él dijo, gloria de los hombres yo no recibo. ¿Está escuchando? Y Jesús no es cualquier persona, Él es Dios. Solamente que está despojado de su gloria y no vino a buscar su propia gloria, sino vino a buscar la gloria del que le envió. ¿Quién le envió? ¿Alguien sabe, no? Dios el Padre. Y Él vino a buscar la gloria de Dios el Padre y a buscar que la humanidad deje de ofenderle con el pecado. A eso vino. Y como le seguían ofendiendo con el pecado, Él no gustaba de la gente. Pero la gente sí gustaba de Él. Y por eso que Él dice, gloria de los hombres yo no recibo, mas yo conozco que ustedes no tienen amor de Dios. Yo sé que ustedes no tienen amor de Dios. Gloria al Señor. Yo que he venido en nombre de mi Padre no me creéis. Cuando otro venga en su propio nombre, a ese vas a creer. Y ese es el anticristo que va a venir en su propio nombre. Él no va a venir como el Señor Jesucristo que viene en el nombre del Padre. El anticristo va a venir en su propio nombre. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos ahora a San Juan capítulo 3. Vamos a ver la doctrina del Señor Jesús. Versículo 13 adelante. Jesús purifica el templo. A estos hay muchas personas que no les gusta. A los judíos no les gustó. Gloria al Señor. Aquí dice la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Gloria al Señor. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Aleluya, ¿quién vive? Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Gloria al Señor, ¿quién vive? Ahí le está haciendo una profecía, pero los judíos no entendían nada. Está hablando de Él mismo. Destruir este templo, Él es el templo. Y en 3 días lo voy a levantar. Está diciendo que Él va a morir y va a ser sepultado y al tercer día va a resucitar. ¿Quién vive? Pero ellos no entendían nada. Gloria al Señor. Aleluya. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos pensaban que era el local que estaba ahí, el templo de allí. Gloria al Señor, que lo iba a tumbar y en 3 días lo iba a tumbar. No estaba hablando de eso. ¿Quién vive? Las cosas de ellos son así. Gloria a Jesús, que no están como para entenderlas fácilmente. Por eso hay que esforzarse. Vamos ahora al libro de los Hechos. Aquí vamos a encontrar otra doctrina. Ya en la Biblia vamos a encontrar aquí otra doctrina que no la debemos de aprender esa. Gloria al Señor. El libro de los Hechos está en la Biblia, es palabra de Dios, pero no son mandamientos, ¿ya? Entienda bien. Dice Hechos de los Apóstoles, se está narrando en la Biblia lo que hicieron los apóstoles, sea bueno o sea malo, está todo aquí escrito, ¿ya? Gloria al Señor. Aquí hay cosas que usted debe de ¿cómo se llama? Imitar, y cosas que no debe de imitar. Por eso que aquí la Biblia dice, examínalo todo, no menosprecies las profecías. ¿Dónde están las profecías? Acá. Examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo.
Aquí no dice todo lo que está aquí es bueno, no. Aquí está escrito la palabra de Dios, ya, la palabra del Espíritu Santo. Pero hay cosas que nosotros no debemos de imitar. Y hay cosas que sí debemos de imitar. Primeramente, aprender de Jesucristo. A Él le debemos de imitar el 100%, porque en Él no hay ninguna variación. En cambio, en los apóstoles no podemos imitarle el 100%. Podemos imitarle un 30% o un 50%, pero más no. Pero a Jesucristo sí, el 100%. ¿Quién vive? Por eso que el apóstol Pablo, que vino a corregir muchas cosas que ya estaba torcido, el apóstol Pablo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo tenía la doctrina de aquel que le envió. Él no buscaba su propia gloria. Él no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba la palabra que está escrito acá. Y eso debemos de hacer nosotros también. Y Dios se agrada de eso. Gloria al Señor. Aquí, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Predicar el evangelio, estaba bien. Alabar a Dios, estaba bien. Orar a Dios, estaba bien. Orar por los enfermos que se sanen, estaba bien. Lo que estaba mal es compartir el pan, comer en el lugar donde están predicando. Ahí está el problema. Y ya se había hecho una costumbre. Y finalmente se habían salido del camino de la predicación y se habían vuelto al camino de la comida. Para que usted vea esto, ahora subir en Hechos capítulo 6. Gloria al Señor. Versículo 1 adelante. Mire lo que pasaba acá. Y eso no hizo el Señor Jesucristo. Jesucristo no sirvió comida a nadie. Sirvió que Él multiplicar el pan, pues hizo un milagro. Si los apóstoles hacían eso, también estaban bien. Si aquí nosotros estamos en un lugar lejos, sin comer, sin nada, porque no hay que comer por ahí, y yo tengo la fe de multiplicar el pan para que coman los que están ahí sin comer, yo lo puedo hacer, no hay problema. Eso hizo el Señor Jesucristo, y yo puedo imitar al Señor Jesucristo. Pero eso es cuando hay una necesidad, donde la gente está lejos. Jesús multiplicó el pan, pero la gente estaba lejos y no había comido durante 3 días. Y el Señor Jesús dijo: no es dable que se vayan sin comer nada, se van por ahí de repente a caer, van a desmayar porque no han comido durante mucho tiempo. Gloria al Señor que vive. Ahí es donde el Señor repartió, multiplicó el pan y los peces. ¿Ya? Una cosa es multiplicar el pan y los peces y otra cosa es comprar comida y la ofrenda y darle a la gente. Se le enseña a la gente a ser amador de sí mismo. Se le enseña a la gente a buscar a Dios por interés y no porque ama a Dios y quiere ser salvo. ¿Ya su nombre? Así que esfuerzo tiene la gente. No. Si el Señor dice esfuérzate y entra por la puerta estrecha, esfuérzate. Gloria al Señor. Ya encontraron Hechos capítulo 6. Ya, aquí habla de la elección de los 7 diáconos, pero vamos a ver por qué ellos decidieron elegir los 7 diáconos. Que sí los eligieron, pero no con el propósito que ellos querían. Ya. Mire, escuche. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. El número de los discípulos crecía, ¿sí? Crecía, eso está bueno. Ojalá aquí en la iglesia Pentecostal de Cosecha siga creciendo también el número de los discípulos. Acá crecemos. Acá crecemos o no crecemos. Bueno, allí el que menos se convirtió al evangelio porque tenía todo gratis, ¿ya? Las cosas las repartían así, le daban. ¿Quién no va a entrar al evangelio ahí? Pues? En cambio acá no se le da, al contrario, el que viene da. ¿Qué cosa da? Ofrenda y diezmo para Dios, y Dios comienza a bendecirlo. ¿Ya su nombre?
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. A ver, ¿qué más dice? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es lícito, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, recapacitaron, pensaron. ¿Por qué dicen no es justo que nosotros dejemos la palabra? Porque ellos eran los que se dedicaban a atender ahí. Los apóstoles eran los que atendían las mesas. Y estaban mal atendidos porque era cantidad de gente. Y había murmuración de los griegos, porque las viudas no eran atendidas como debe ser. Ya su nombre, que eran 12 apóstoles nada más, y los 12 apóstoles se dedicaban a eso. En vez de dedicarse a predicar el evangelio, sálvate, Cristo te ama, ellos se dedicaban, como había cantidad de ofrenda también. El dinero en la iglesia hay que saberlo administrar, si no el diablo te engaña. Ya su nombre. Ya, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Recapacitaron, pero muy tarde. ¿Por qué muy tarde? Porque inmediatamente vino la persecución. Ya, escuche. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Deciden buscar 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe y sabiduría para ese trabajo. ¿Cuál trabajo? De servir a las mesas, de atender a las viudas que estaban desatendidas, unos comían, otros no. Ya su nombre. Ya, para este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Decidieron bien, ¿eh? Pero la palabra de Dios dice: del hombre son las disposiciones, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. La intención de ellos era levantar a los 7 diáconos para que esos 7 diáconos reemplacen a los apóstoles que estaban dedicados a atender a las mesas, pero atendían mal porque había cantidad de gente. Entonces vamos a levantar 7 diáconos, hombres de buen testimonio, del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que hagan este trabajo, y nosotros nos dedicamos a la palabra de Dios, a predicar. Gloria al Señor. Ya, y los llegan a llamar a 7 diáconos, incluso aquí están sus nombres. Dice: y nosotros percibiremos en la oración. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está Felipe, el que descendió a Samaria, ahí está Felipe. Esteban es el que lo mataron, en el capítulo 7 está la muerte de Esteban. Gloria al Señor. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y creció la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Ya su nombre? Ya. Entonces hasta ahí está bien. Gloria al Señor. Parece que está bien. Hay que tener cuidado, ¿eh? Parece que estaba bien. ¿Qué pasó en el versículo 8? Viene la persecución inmediatamente.
el propósito que habían levantado no sirvió de nada. No sirvieron a ninguna mesa, no atendieron a ninguna viuda, porque vino la persecución donde comenzaron a huir de un lugar a otro. El primer perseguido fue Esteban y lo llegan a matar. En el capítulo 7 habla de la muerte de Esteban. En el capítulo 8 habla de Saulo, el que perseguía a la iglesia. No solamente Saulo, Saulo era uno de los principales que perseguía las iglesias. Gloria al Señor, aleluya. Y allí habla de la muerte de Esteban en el capítulo 8 al comienzo. En el capítulo 4 habla de Felipe, que descendió a Samaria predicando el evangelio, huyendo de la persecución. ¿Ya? Ahí comienza la persecución. Y no era el propósito de los apóstoles de levantar diáconos, no era para que sean perseguidos, no, era para que atiendan las mesas. ¿Atendieron las mesas? Nada. Porque ahí no dice la Biblia, inmediatamente viene la persecución. Gloria al Señor. Cuando el pueblo de Dios hace alguna cosa, Dios es misericordioso, grande, pero de repente viene lo que no debe venir. Eso pasaba con Israel. Estaba en pecado, Dios le mandó a Nabucodonosor. Y como no quería castigarlos más, le dice, no le resistan cuando venga. Y lo utiliza el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías lo mete en preso por decir que era un traidor, que estaba a favor de Nabucodonosor de Babilonia, para que entre fácilmente Israel no le haga ¿cómo se llama? Resistencia. No, lo que Dios quería castigarlos era, gloria al Señor, llevarlos cautivos a Babilonia y no castigarlos más. Y para eso lo utiliza el profeta y le dice, no lo resistan, no le hagan frente, entréguense. Y si no se entrega, el rey va a ir a Babilonia y no la verá. Y eso pasó. Le hizo resistencia cuando entró Nabucodonosor con su ejército. ¿Y qué pasó? Lo agarraron, gloria al Señor, al rey de Israel. Inmediatamente le sacaron los ojos. Una vez que le sacaron los ojos, le llevaron a Babilonia y no vio a Babilonia porque no tenía ojos. Ya su nombre. Y el profeta le había profetizado, si tú resistes a Nabucodonosor, vas a ir a Babilonia, pero no la verás. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Vas a ir a Babilonia y no la verás. Eso le profetiza. Y lo mismo acontece acá también. Viene la persecución no viene por gusto, no. Viene por algo. Viene por algo. Aquí viene porque los apóstoles habían cambiado la doctrina. Habían metido la comida dentro de la iglesia. Y en la iglesia no se come. Jesús agarró un látigo y comenzó a volcar las mesas y exhortó. Y yo creo que a algunos les ha latigado. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí vemos a Felipe. Felipe, ¿qué hacía? Lo que Jesús dice. Cuando sean perseguidos, huyan a otro lugar, predicando el evangelio. ¿Ya? Huyan a otro lugar, no escondiendo, sino predicando el evangelio. Y Felipe era uno de los que huyó a Samaria, porque la iglesia ya era perseguida. Gloria al Señor. Y uno de esos perseguidores era Saulo de Tarso. Y ese perseguidor número 1 se convirtió en el evangelio y fue el número 1 de los 12 apóstoles. Él hizo más obra que todos los apóstoles. Y el apóstol Pablo es el que habla de la doctrina de la comida en la iglesia. Él es el que corrige. Él le dice que no tienen casa donde coman o menosprecian la casa de Dios. El que tiene hambre coma en su casa. Y también las cosas las tenían en común. ¿Ya? Todas las cosas las tenían en común. Y no es así. Gloria al Señor. No es así. Jesús no vino para enseñar eso. Jesús no enseñó eso nunca. Que todas las cosas las tenían en común. No enseñó eso. ¿Ya? Pero los apóstoles sí han enseñado. Y la gente, todo lo que tenía cosas, vendía y la repartían a todos los demás. Lógico, así que no se convierte el evangelio. Gloria al Señor. Viene Pablo y Pablo corrige eso. Y dice, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida,
Y luego para los ociosos que entraron, porque las cosas las tenían en común, les dijo: el que no trabaja, que no coma. ¿No era, Señor? Eso predicó Pablo. El perseguidor de la iglesia, él corrigió todas esas cosas. Dios lo utilizó a él para que corrija, ya su nombre. Y como corrigió, a algunos no le gustaban. Uno de esos es Pedro. Por eso es que Pedro habla de Pablo, el hermano Pablo, que algunas epístolas no se le entienden y los idólatras la tuercen para su propia perdición, dice. Gloria al Señor. El hermano Pablo dice: sus epístolas, gloria al Señor, algunos no le entienden, dice. Sí se le entiende. No le entiende porque él, su doctrina es dar comida, y Pablo, su doctrina es que en la casa de Dios no se come. Gloria al Señor. Y esa es la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso que Pablo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ya su nombre. Vamos ahora a primera de Juan. Segunda de Juan. Segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 2, porque es el capítulo, gloria al Señor, 1. Segunda epístola de Juan. Dice en el versículo 8 adelante: mirar por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Ya? ¿Cuándo pierde el fruto de vuestro trabajo? Cuando se extravía de la doctrina de Cristo. Lo que tenía hecho en la doctrina de Cristo lo pierde. Ahora si se reconcilia y vuelve a seguir adelante y perseveró hasta el final, ese poquito es lo que va a recibir. Lo que lo perdió, lo perdió. A ver, lea Ezequiel para que confirme. Capítulo 18, versículo 24. ¿Ya? Porque hay algunos, aleluya, ¿quién vive? Que piensa que si lo perdió, no ha perdido nada. No, lo perdió, lo perdió. ¿Qué debe de hacer? Reconciliarse y seguir nuevamente. Como si sembrara una nueva planta. Lo que ya hizo y lo malogró, lo malogró. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? ¿Encontraron o no? A ver, alguien que lo pueda leer. A ver, la hermana del micro, levante la mano el que quiera leerlo para que le pase al micro. Aleluya, rapidito. A ver, soldados del Señor. Nada, soldados, es soldados. Ahí hay uno, ahí hay uno. Oye, el soldado tiene que ser rápido, ¿no? Tiene que ser rápido. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Ha escuchado o no? Mas si el justo, ¿cuál es el justo? Que se arrepintió, aceptó a Jesucristo, Cristo lo perdonó, lo justificó y es justo. Y comienza a trabajar, de repente a predicar, de repente a hacer alguna cosa para Dios, hace cosas, está bien. De repente el diablo lo engañó y lo llega a tumbar. Y se desaparece de repente un mes, un año, 2 años. Pero estuvo predicando. Todas esas cosas que estuvo predicando, estuvo haciendo en la casa del Señor, no le será tenida en cuenta. Desapareció por su pecado. Por su pecado con que prevaricó, no le será tenida en cuenta lo que hizo. ¿Está escuchando? Es lo que dice allí. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere pecado, ninguna de las cosas que hizo para Dios vale nada. Ya no vale. Ahora se reconcilia y viene al Señor. De que se reconcilia, eso ya puede salir al final. ¿Quién vive? Si es que se reconcilió, si murió en pecado, se perdió. Es que cayó en pecado. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere pecado, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en. Eso es lo mismo que dice acá. Mirar por vosotros mismos para que no perdáis. ¿Cuándo pierde? Cuando se aparta de la justicia. Para que no pierdas, ¿ya? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Trabajo en qué? En la obra de Dios.
Vuestro trabajo en la obra de Dios no tiene salario ni recompensa, pero Dios es el que un día nos va a recompensar a cada uno. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la palabra de Dios. Acá parece que es en vano, pero no es en vano. Un día el Señor nos va a recompensar, pero para eso hay que perseverar. Y es lo que dice aquí, mirar por vosotros mismos, cada uno mire por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Por qué dice perdáis? Porque justamente Juan está recordando ese versículo que acaba de leer. Si el justo se aparta de su justicia y cometiere pecado, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Le serán tenidas en cuenta. Perdió. Gloria al Señor. ¿Quién vive? El caso de Saúl. Usted lee lo de Saúl. Saúl comienza a perder. Primero pierde, ¿qué cosa perdió? No ser rey de Israel. Primer pecado, Dios te ha desechado, Dios se ha concedido uno conforme a su corazón y tú ya no eres rey de Israel. Dios no te confirma. Él seguía como rey, pero ya no confirmado por Dios. Todo el fruto que había hecho durante 3 años que estaba como rey, lo perdió. Y Dios le iba a confirmar su reinado y no le confirmó nada. Y por tanto no recibió nada de rey. Después, Dios le da otra oportunidad. Y lo manda a hacer un trabajo. Y no lo hace bien. Ahí ya no solamente perdió el reinado, sino perdió su salvación. Dios se apartó de él. Incluso le dice a Samuel, ¿por qué estás llorándolo si yo ya lo deseché? Anda y úngelo al hijo de Isaí. Anda, agarra tu redoma, tu aceite y úngelo. ¿Por qué estás llorando? A lo que yo ya deseché, tú lo estás llorando. ¿Quién bebe? Tú eres más bueno que yo, habrá dicho el Señor. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y no podemos nosotros ser más buenos que Dios. ¿Quién bebe? Samuel lloraba por Saúl. Lloraba como un niño. Y el Señor le dice, oye, ¿por qué estás llorando por Saúl? Si yo ya lo deseché. Agarra tu redoma de aceite y anda unge al que te voy a mostrar. Ya su nombre. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuántos queremos recibir galardón completo? Levante la mano. Hay que permanecer hasta el fin, ¿ya? En luchas, en pruebas, caídas, levantamientos, pero hay que permanecer hasta el fin. Y el problema está cuando se aparta. Cuando se aparta, pierde. Los apóstoles, ellos allí se caían, se levantaban, el Señor los reprendía, se levantaban, pero permanecieron. En la persecución, ellos siguieron adelante. Fueron perseguidos, pero siguieron adelante. Y finalmente murieron y subieron a la vida eterna. Y a su nombre. Versículo 9. Escuche, aquí habla de los que se extravían. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Iglesias que venden comida no están perseverando en la enseñanza del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no adoctrinó que hay que vender comida en la iglesia. Gloria al Señor. Ni vender comida, ni dar comida tampoco. Ni utilizar el dinero de la ofrenda para comida, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bien. Aquí caen algunos. Aquí algunos caen. ¿Caen por qué? Por miedo, por vergüenza. No le dicen nada. Vienen, te hablan mal de la iglesia La Cosecha, te hablan mal del pastor Codo, no le dicen nada. Eso se reprende. Gloria al Señor. Te dicen que ahora no hay milagros, que los milagros son del anticristo, usted no le dice nada. Te dicen que la iglesia Pentecostal La Cosecha se pide mucha plata y aquí no se pide plata a nadie y usted no le dice nada. ¿Quién vive? Hay que hablar. Cuando no decimos nada, ¿sabe qué nos compara el Señor? Perros mudos, que no ladramos. Viene el ladrón y el perro es para que ladre cuando viene el ladrón, ¿o no? ¿O para qué tiene un perro usted? Para que cuide la casa, ¿sí?
Usted se va de casa y el perro se queda por ahí, viene un ladrón y el perro inmediatamente, guau, 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 hasta que lo corren. Así también nosotros tenemos que ser. Aleluya. No hablamos, el Señor nos dice que somos perros mudos. Está en Isaías acá. Perros mudos que aman el dormir, ya su nombre. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Esta palabra, me gustaría que todos los pastores predicaran esta palabra. La palabra que en la iglesia no se vende comida, también me gustaría que todos los pastores prediquen, pero no pueden. No pueden. Para eso el cristiano tiene que estar libre, o sea, predicar desde Génesis hasta Apocalipsis y no encuentra tropiezo. ¿Quién vive? Una iglesia que vende comida, ¿cómo te va a predicar de comida? No te puede predicar. Para ellos esos versículos no existen. De existir existe, pero para ellos tiene la vista corta. Aleluya. Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en el hoyo, dice la palabra del Señor. Hasta aquí nomás la palabra de Dios, que Dios bendiga. A cada uno vamos a poner de pie. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más presencia. Yo quiero más y más de Él. Gloria al Señor. Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Ya tus ojos comienzan a decir gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, sabiduría de lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma, Señor, que tu palabra no regrese vacía, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aumenta la fe, Señor, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, limpia nuestros caminos, Señor, límpianos, Señor. Enséñanos a vivir la doctrina tuya, Señor. Enséñanos, Señor, a obedecer tus palabras, mi Dios. Ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.